Buen día, estimados, apreciados estudiantes, representantes y comunidad en general. Vamos a ver el siguiente tema a continuación. Fluidos en movimiento. Ese es el tema que vamos a estudiar a continuación. Vamos a observar la siguiente imagen y vemos lo que es un grifo o una llave abierta donde sale un chorro y una tiene puesto lo que llamamos nosotros un tapón. Observa y realiza la actividad siguiente. Primero, la figura muestra dos llaves conectadas a una misma tubería. Ahora, las dos se abren por completo, permitiendo un caudal continuo y constante de líquido. En el orificio de salida de la segunda llave, se coloca un tapón que cierra la mitad del orificio. Observen el tapón que tenemos acá en el color rojo, provocando una reacción en la salida de agua. Este experimento lo puedes realizar en el lavamanos de tu colegio para comprobar experimentalmente lo que sucede. Ok, nosotros simple y llanamente necesitamos tener conocimiento con respecto a lo que es la fuerza que se genera a través de la presión, a través de las llaves. Observen. Si tenemos esto, lo que llamamos nosotros un circuito en serie, ¿por qué está en serie? Porque están conectadas en una misma tubería. Entonces, si yo cierro la primera llave, la segunda llave va a generar mayor presión. Si abro ambas llaves, va a salir la cantidad de agua mayor en la primera llave que en la segunda, porque no estamos trabajando en circuitos con paralelo. Pero en realidad el tema de estudio es, a ciencia exacta, cuál es la cantidad de la fuerza del caudal que se genera a través del diámetro que tiene cada tubería, porque todo va a influenciarlo. Observen, vamos a leer las preguntas que nos plantean. Dice, selecciona la respuesta correcta. ¿Qué provoca que el agua salga por la tubería al abrir las llaves? Tenemos tres alternativas. La primera es la fuerza del agua, la presión del agua o la velocidad del agua. Claro, obviamente que es la presión del agua. Una vez que las llaves están cerradas, las tuberías se presurizan y al abrir una llave se libera presión y por allí va a salir el líquido o el fluido. Vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿qué observas que aumenta en la segunda llave respecto a la primera? Hay tres alternativas. La velocidad de salida del agua, la cantidad de agua o no cambia nada. Pues pudieses decir que la cantidad de agua, ¿verdad? Pero en realidad lo que aumenta es la velocidad de salida del agua. ¿Por qué? Porque observen que esta aumenta en la segunda llave respecto a la primera, porque la primera tiene un tapón y al tener un tapón, entonces pasa mayor presión de agua a la segunda. Ahora, si se cerrase la segunda, era como que estuviésemos colocando un tapón acá completo y va a salir mayor presión en la primera. Ahora vamos a responder la tercera, la cuarta y la quinta. Dice, razona y responde sobre la información anterior. Si colocamos un recipiente de 1 litro debajo de cada una de las llaves de agua, ¿cuál lo llena primero? ¿La primera, la segunda o las dos llenan igual? Acá tendríamos que analizarlo, ¿verdad que sí? ¿Por qué tendríamos que analizarlo? Porque deben presentarse varias condiciones para que exista una respuesta más satisfactoria. Porque acá yo podría decir, sí, en efecto, las dos llenan iguales. Pero ¿por qué llenarían las dos iguales? En este caso, porque la primera tiene un tapón, entonces permite que pase caudal a la segunda de igual forma que en el primero. Ahora, si la primera llave no tuviese tapón, obviamente que la respuesta sería la primera. Ahora, si la primera se cerrase, completamente fuese la segunda. Pero entonces el tapón que tiene la primera dosifica la cantidad de agua que pasa para la primera y para la segunda. Recuerde que es una tubería
una tubería que está en serie, o sea, digamos que este es el tubo, esta es una llave y aquí está la otra. Entonces, obviamente, si la llave, el agua circula por esta línea, va a entrar primero acá y luego pasa para esta otra. Entonces, obviamente que como esta está dosificada porque tiene un tapón, entonces el agua se dosifica acá y no sale con la misma presión que debería salir, porque tiene un tapón. ¿Por qué el agua sale con mayor fuerza en los primeros pisos de un edificio que en los pisos más altos? Es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Se debe a que la presión del agua es mayor en los pisos inferiores. Al elevar la altura, la gravedad trata de impedir la subida del agua. Recuerden que estamos trabajando como lo planteamos hace un momento y decimos que si hablamos de una tubería que está en forma de serie, ¿qué quiere decir serie? Entra aquí, vuelve a entrar aquí, sale, vuelve a entrar aquí, sale. Ahora, si habláramos de una tubería que estuviese en forma paralela, agua entra aquí y agua entra por acá, entra y sale por acá. Si el agua entra de esta manera, aquí va a distribuir 50% y 50% para acá. Va a salir la misma cantidad. Pero si va a entrar el agua, si entra en esta posición, perfecto, es lo que llamamos un paralelo. Pero si entra de esta manera, que va así, hace este recorrido, va todo por una sola línea. Entonces, a esta le va a entrar 80%, a esta le va a entrar 30%, y si tenemos otra más acá, va a entrar un 10%, menos a la última. Es lo mismo que hace el planteamiento con respecto al edificio, y aún en el edificio también se pone de manifiesto lo que es la gravedad. La pregunta número 5 dice lo siguiente. Indaga entre tus compañeros y responde. ¿Qué mecanismo o artefacto se coloca para que la presión del agua pueda llegar hasta los departamentos de los pisos más altos de un edificio? Ya ustedes lo conocen, ¿verdad que sí? Se coloca una bomba de agua en la parte inferior o un reservorio de agua en la parte superior para que el agua descienda con ayuda de la gravedad. Muy bien, listo, ya resolvimos esto. Entonces vamos a ver lo que dice el planteamiento ahora. Cuando la superficie de salida de un fluido se reduce, ocasiona que el fluido salga con mayor rapidez y viceversa. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, eh, el agua que viene o viaja desde las estaciones para los hogares son aguas que traen un diámetro bastante grande. Hablamos de diámetros de 4, de 6, de 8, de 10 pulgadas y se reduce bastante significativo en los hogares a 1 pulgada, máximo 2 pulgadas, pero va reduciendo. ¿Por qué? Porque al reducir, el líquido va a entrar con mayor presión y llega a mayor presión a los hogares. Entonces, observen lo que dice acá. Caudal. Estamos empezando a nombrar el primer elemento de estudio de los fluidos, que es el caudal. El caudal lo vamos a denotar con la letra Q. Y se define el caudal o gasto volumétrico como la cantidad de fluido incomprensible que circula a través de una sección de la tubería, no deformable, por una unidad de tiempo, es decir, el volumen del agua por unidad de tiempo. También se puede representar como el producto entre la rapidez con la que se desplaza el líquido y el área de la sección transversal de la tubería. Ok, acá tenemos la fórmula que nos va a representar con respecto al caudal. El caudal lo vamos a tomar en consideración. ¿A quién? Ya lo acabamos de decir acá. El volumen del agua por la unidad de tiempo. Acá lo tenemos. Ahora, donde B representa la rapidez de fluido, metros sobre segundo, y A es el área de la sección transversal. Viene dada en metro cuadrado. Ya sabemos que el área es metro cuadrado. Ahora, ocasionando que la unidad de caudal en el sistema internacional sea metro cúbico sobre segundo. Esa es la unidad de medida que representa al caudal. Entonces ya sabemos que esta es la fórmula con la que nosotros podemos calcular el caudal y esta es la unidad de medida que lo representa. Ahora observen lo que tenemos acá. Cada elemento que aparecen acá en esta gráfica son importantes. ¿Por qué? Porque precisamente el caudal
es la fuerza con la que viaja el agua por acá. Y lo vamos a representar con esta fórmula. Acá está, observen la flecha, para donde indica que va el caudal. El diámetro, dependiendo del diámetro, va a tener mayor o menor presión y va a tener mayor velocidad de circulación. Acá tenemos la fórmula. Relación del caudal con el volumen de fluidos y el tiempo. Sabiendo que la unidad de caudal es metro cúbico sobre segundo y partiendo de la definición, podemos obtener volumen sobre tiempo y se pueden demostrar partiendo de la ecuación del caudal. Acá lo tenemos. Observen. Entonces, la rapidez o velocidad equivalente a la longitud recorrida sobre el tiempo viene dada igual a la velocidad es igual a quién, a la longitud entre el tiempo. Nosotros, la física, siempre nos adaptamos a lo que nos conviene. Todo es por conveniencia, dependiendo de los valores que tengamos o lo que vayamos a usar. Si acá me están dando ya el volumen, puedo tranquilamente calcular mi caudal. Ahora, si en el ejercicio no me han dado el volumen, pero tengo la longitud y tengo un tiempo, entonces primero calculo el volumen y ahí sí puedo calcular mi caudal. Pero observen acá, si reemplazamos esta fórmula que tenemos acá del caudal con el volumen, me está quedando de esta manera. Caudal va a ser igual ¿a quién? A la longitud dividida entre el tiempo multiplicado por el área. Pero, observen, el producto entre la longitud y el área equivale al volumen. ¿Y el volumen es igual a quién? A la longitud por el área. Ah, pero entonces, mire, acá la tengo, longitud por el área. Entonces, ya con esto yo puedo ir ya simplificando más la fórmula, dándole más vuelta. ¿Por qué? Porque acá tengo el producto de la longitud por el área, pero yo sé que la longitud por el área es el volumen. Entonces, por lo tanto, tenemos la siguiente ecuación. Ya sustituyéndola, me quedaría que el caudal va a ser igual a quién? Al volumen entre el tiempo, donde B representa el volumen de líquido en metro cúbico y el tiempo en segundo. Allí surge la fórmula que estamos hablando, que es la unidad de medida del caudal. Efecto Venturi o ecuación de continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se puede concluir que si el flujo es incomprensible y sin tomar en cuenta la fricción interna, el caudal Q, observen, permanece constante. ¿Qué quiere decir esto, señores? Bueno, esto significa que si varía la sección transversal de la tubería, como muestra la imagen, cambia la rapidez del líquido. Se puede escribir la ecuación siguiente. Observen, es lo que tenemos acá. Observen, observen la forma como va cambiando. Tenemos una área, esta área que tenemos acá es el área inicial. Es el área inicial o el punto de partida que de este conductor. Tenemos un punto 1 y tenemos el volumen 1. Ok, cuando sucede que pasa por esta área, el área va a generarse un cambio porque se reduce. Llega a un punto 2 donde vamos a tener un volumen 2 y por consiguiente se me presenta que tengo el área sub 1. ¿Por qué? Porque ya estamos en presencia de dos áreas. Cuando está ampliada y cuando está reducida. Obviamente que la velocidad va a cambiar. Acá en el área inicial ella va a una velocidad, pero por efecto de la reducción va a generar mayor presión. Eso es lo que quiere decir esto, que como muestra la imagen cambia la rapidez del líquido, pero entonces se me presenta esta condición. El volumen 1 por el área 1 va a ser igual ¿a quién? Al volumen 2 por el área 2. Ahora observemos acá. Un líquido fluye más rápidamente en una sección transversal estrecha de la tubería y con menor rapidez en sección más amplia. Era lo que le decía hace un momento con respecto a la gráfica. La presión es inversamente proporcional a la rapidez. Es decir, que si aumenta la rapidez de un flujo en una sección transversal pequeña, disminuye la presión. Menos presión, mayor rapidez. Mayor rapidez, menor presión. Y si disminuye la rapidez en la sección más amplia, la presión aumenta.
Ok, excelente. Ya entonces tenemos que darnos cuenta que estamos hablando que existe un efecto donde se va a generar una presión inversamente proporcional. Ok, observen lo que dice acá. Ecuación de Bernoulli. Vamos a tratar de explicar esta ecuación. Para comprender mejor el tema, realiza la siguiente actividad, observa el gráfico y selecciona la respuesta correcta. En el conductor de la imagen circula un líquido a diferentes velocidades, definidas por la tubería ubicada a diferente altura. ¿Qué energías están presentes acá en este líquido? A ver, ¿qué energías están presentes? Yo podría decir que existe una energía potencial elástica. Pues no, no existe ninguna energía potencial elástica. Podría decir que existe una energía potencial gravitatoria. Tampoco existe una energía potencial gravitatoria. ¿Por qué? Porque no se me presenta ningún efecto de la gravedad aquí, porque estamos trabajando de manera horizontal. Ahora, sí puede existir una energía cinética. ¿Por qué puede existir una energía cinética? Porque existe una fricción. Al pasar la fuerza con el agua, se puede generar una fuerza mecánica por el efecto de la energía cinética que existe en el agua. Y energía nuclear no estamos trabajando con núcleos. Pero evaluemos el gráfico. Observen, tenemos el área transversal, tenemos un punto A, tenemos el volumen por el área. Al subir, se nos presenta una densidad con respecto desde el área A al área B. ¿Qué sucede? Que acá, en este punto, nosotros podemos hacer el cambio de esto y acá tenemos una altura. Podemos hacer el cálculo de cuánto va a ser la fuerza o el caudal que trasciende por acá y cuánto va a ser la detención de la presión aquí. Ahora observemos lo que dice acá. Los fluidos poseen masa por tal motivo, están regidos por las leyes de la conservación de los sólidos. Muchos dirán, pero ¿cómo es posible que los fluidos tienen masa? Pues sí, señores, los fluidos poseen masa porque de hecho, tienen una magnitud que puede ser medida y todo lo que sea medido tiene una masa. Ahora, por lo tanto, el trabajo neto necesario para poder desplazar el líquido en una tubería a diferentes alturas de un punto A al punto B es igual al cambio total de energía potencial cinética. Era lo que le decía ahora con respecto a la pregunta que qué tipo de energía era la que viajaba por la tubería. Acá nos están dando la respuesta, que es una energía cinética. Ahora observemos acá. El trabajo W, esta W significa trabajo. Y el trabajo neto va a ser igual ¿a quién? A la variable de la energía, que es igual ¿a quién? A la energía de la masa va a ser igual ¿a quién? A la variable de la energía cinética más la variable de la energía potencial. Ah, pero ¿y cuál es la fórmula de la energía cinética? Ya la vamos a ver. Recuerden que es un medio de la masa. ¿Por quién? Por el volumen al cuadrado. ¿Y cuál es la fórmula de la energía potencial? Pues de igual forma lo dice, masa por gravedad por la altura. Esa fórmula la tenemos acá, observen. Acá la tenemos, observen. Energía cinética es igual a un medio de la masa por el volumen al cuadrado. Y la energía potencial va a ser igual ¿a quién? A la masa por la gravedad por la altura. Entonces, como ya yo sé que me están pidiendo es en función a, a lo que llamamos nosotros las variables acá de cambio, lo que es la diferencia, desde un punto a otro punto, tomamos siempre el límite superior menos el límite inferior, más masa por gravedad de la altura de B menos la altura de B, o sea, la altura superior menos la altura inferior. Ahora, dice lo siguiente. Sin embargo, el trabajo neto también es equivalente al trabajo realizado por la fuerza de entrada y el trabajo negativo, que efectúa la fuerza de resistencia. Observen. Ya sabemos que la fuerza neto va a ser igual ¿a quién? Al trabajo en A menos el trabajo de B por la fuerza. Entonces, ¿pero cuál es el trabajo? Fuerza por la distancia.
Acá lo tengo, sustituyendo ya el trabajo listo, que ya sabemos que el trabajo va a ser la fuerza por la distancia. Pero en A, menos la diferencia de quién, del trabajo en B, que va a ser la fuerza, F, la fuerza por la distancia del punto B. Ahora vamos, esta fórmula que tenemos acá, yo quiero saber de dónde surge la fórmula del trabajo neto. Me dice que la fuerza F equivale al protocolo de la presión por el área de la sección transversal. Ahora, la fuerza va a ser igual a quién? A la potencia por el área, donde el trabajo neto va a ser igual a quién? A la potencia de A por el área de A por la distancia de A. Pero ¿de dónde está saliendo esto? Me están diciendo. Pues sencillamente yo estoy sustituyendo a quién. Observen. Ya yo dije que el trabajo neto era igual a la fuerza por la distancia. Pero ¿quién es la fuerza? La fuerza es la potencia por el área que tenemos acá. Entonces yo ya estoy sustituyendo, en vez de colocar F, coloco la potencia por el área y me va a quedar de esta forma. Lo mismo voy a hacer con esta otra fuerza y me quedaría, pero con los puntos B. Entonces me quedaría la potencia de A por el área de A por la distancia que es de la fórmula que está acá y esta otra distancia de B que es la fórmula que está acá. Acá tengo ambas, no las he tocado. Ok, dicho esto, entonces ya entendemos de dónde están surgiendo estos valores. Me dicen, el producto del área por la distancia equivale al volumen de los líquidos desplazados debido a que el volumen desplazado en un punto A y en el B es el mismo porque el caudal es el mismo y obtenemos que el volumen va a ser igual a ¿quién? Al área de A por la distancia de A igual al área de B por la distancia de B. Pero si me están diciendo que son iguales, entonces ya a partir de esta afirmación vamos a reducir aún mejor la fórmula para que nos quede de una manera más práctica. ¿Por qué? Porque ya no necesito colocar área de A por distancia de A, área de B por distancia de B. Entonces, ¿cómo me quedaría la fórmula? Solamente me quedaría donde A por D coloco B. Me quedaría P que lo tengo acá y esto va a ser B, que lo estoy diciendo acá. De igual forma viene para acá. El punto B por el volumen que lo tengo acá, que ya dije que eran estos mismos señores. Sacando el factor común. ¿Quién es mi factor común? El volumen, ¿verdad que sí? Acá y tengo un factor común, este B. Entonces, como tengo un factor común, lo saco y me quedaría volumen es igual a ¿quién? A la potencia de A menos la potencia de B. Ese va a ser el trabajo neto. Ese va a ser el trabajo neto que se me está presentando a través, ¿ya vieron de dónde llegó esta fórmula? Esta fórmula la traigo yo desde acá. Fui simplificando, vine sustituyendo hasta este caso que sustituía el volumen y me quedó de esta forma. Bueno, señores, dicho esto, continuamos entonces. Ahora vamos a igualar el valor del trabajo neto en función de las energías. Recuerden que les dije que hace un momento que desde acá fue donde partimos nosotros. Observe, desde acá, este es el inicio. Este fue el inicio que nosotros hicimos. Acuérdense que trabajo neto iba a ser igual a ¿quién? A la energía cinética, que es esta, de la energía cinética, más la energía potencial, más la energía potencial. Entonces, ya los tengo de esta manera, pero ya yo sé que el trabajo neto me quedó reducido. ¿Cómo me quedó reducido el trabajo neto? A esto que tengo acá. Volumen es igual a la potencia de A menos la potencia de B. Ok. Vamos entonces a reducir la energía cinética y la energía potencial a ver hasta dónde podemos llegarla. Recuerde que este es el trabajo de la física, de irle dando forma para llegar a una ecuación o una fórmula que sea de manera más práctica. Entonces, sabemos que la ecuación de la densidad es esta. Observen, densidad es igual a ¿quién? A la masa entre el volumen. Perfecto. Voy a despejar el volumen porque yo lo tengo acá reflejado.
Acá arriba tengo reflejado volumen, aquí. Acá tengo el volumen. Este volumen no se toca porque estamos trabajando en función a un subíndice B y un subíndice A. Entonces, él no lo vamos a tocar, vamos a trabajar con el volumen general. Entonces, si ya yo sé que la densidad es igual a la masa entre el volumen, entonces el volumen va a ser igual a la masa entre la densidad, haciendo el despeje, ¿verdad que sí? Me quedaría entonces, ya no voy a colocar volumen, si no escribo masa sobre densidad. Observen, este volumen es este que tengo aquí. Entonces, este me queda igual y todo esto me va a quedar igual también. Observen, todo me quedó igual. Lo único que cambió fue la B que hice el despeje aquí. Ok, entonces, ya multiplicando por el factor. ¿Para qué voy a multiplicar por el factor? Porque quiero eliminar este señor que me quedó acá solito, lo quiero eliminar. Entonces, vamos a multiplicarlo por el factor de la densidad entre la masa, que me va a quedar masa sobre la densidad por la densidad sobre la masa. Entonces, esto por esto me da masa por densidad y masa por densidad se simplifica, se elimina, pero lo que pasa es lo siguiente, que si yo lo multiplico en el primer miembro, obligatoriamente debo multiplicarlo en toda la expresión. Entonces, a este que está multiplicando se lo coloqué acá. A este que también está multiplicando se lo coloco acá. Y acá este se lo coloqué acá solito, que multiplica también para acá. Entonces, este por este se va y ya no tengo acá masa por sobre la densidad. Pero este señor sí está multiplicando todo esto. Entonces, este va a multiplicar a este y este va a multiplicar a este, pero también va a multiplicar a este que está acá afuera. Este va a hacer lo mismo, multiplica este al HB y multiplica a la masa por la gravedad. Pero, ¿qué sucede? Observen, observen. Tengo A, B, B, A, B, A. Están desordenados. Y yo voy a tratar, una vez que haga el producto, de organizar. Voy a colocar de un lado de la igualdad los A y del otro lado de la igualdad los B. Por decir, como que si fuese X de un lado y después de la otra igualdad los Y. Pero acá en este caso es A para este lado y las B para este lado. Vamos a resolver el producto entonces, ¿cómo va quedando? Quedaría de esta manera. Destruyendo paréntesis y ordenando elementos, obtenemos la ecuación de Bernoulli. ¿Cómo quedaría la ecuación de Bernoulli? Bueno, vamos a empezar a resolver los productos. Vamos con ajá, tenemos acá, a este señor que está acá. Va a multiplicar a B, me quedaría eh, la densidad de un medio por el volumen del punto B elevado a los 2. ¿Dónde lo tenemos eso? Acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Esto por esto me da esto mismo que tengo acá. ¿Listo? Vamos con el segundo lado. La densidad de un medio menos el volumen de A al cuadrado. Pero como está de este lado, cuando cambie para este otro lado, va a quedar positivo. ¿Qué sucede? Que ya lo estoy organizando. De este lado voy a poner las A. Las A para acá y las B para acá. Listo, ya trabajé con este. Vamos a trabajar con este otro. Vamos a hacer lo mismo. Las A las vamos a pasar para el otro lado de la igualdad y las B las dejamos en ese mismo sitio. Entonces quedaría la densidad por la gravedad por HB, que es la altura. Quedaría acá la densidad de H, que es la gravedad por HB. Acá lo tengo. Y vamos con la A. La densidad por HA. ¿Dónde tengo la densidad por HA? Aquí la tengo. Pero no se olvida también la gravedad. Aquí quedó. Densidad por HA por gravedad. Aquí lo tengo. Listo. Ya el ejercicio está casi resuelto. ¿Qué sucede? Que dejo también acá. P sub A quedó sola de este lado y P sub B se pasó para este otro lado. ¿Para qué? Para agrupar términos semejantes. La B con la B y la A con la A. Entonces, ya una vez que yo tengo resuelto el ejercicio,
ya mi fórmula, mi ecuación está casi establecida. Vamos a ver si existe alguna condición de que yo pueda seguir simplificando. Me dice, debido a que los puntos A y B, observen, hacen referencia a dos puntos cualesquiera, la ecuación Bernoulli queda definida de manera más sencilla. Es lo mismo que hicimos anteriormente. Se recuerda que los puntos A y B quedaban definidos, entonces nosotros los podíamos simplificar. Vamos a ver dónde tengo los puntos A y B. Bueno, ya no voy a trabajar con el punto A, no voy a trabajar con HA, no voy a trabajar con P sub B, con P sub A, no voy a trabajar con HB, no voy a trabajar con B sub B. Y trabajamos con las puras constantes. ¿Cuáles son las constantes? Este señor que no tiene una definición como tal. Un medio, este otro, y me quedaría esta fórmula establecida. Entonces, con la presión P en pascales, la densidad, observen, esta es la fórmula de el símbolo de la densidad, parece una P, pero no es una P. Es como una arroba, pero eso no, tampoco es una arroba. En kilogramos metros cúbicos. Esa es la unidad de medida. Y la rapidez B en metros sobre segundo, también ya lo sabemos. La gravedad viene dada en metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura H viene dada en metros. Todos los elementos quedan determinados en unidades de presión, es decir, en PA, que es Pascal. Muy bien. Dicho esto, entonces ya sabemos que de dónde surge la fórmula que representa la ecuación de Bernoulli. Y sabemos que su unidad de medida viene dada en Pascal. Vamos a hacer este ejercicio. Dice lo siguiente. Un tanque de 200 litros se llena en 3 minutos. Pregunta, ¿cuál es el caudal de flujo que ingresa al tanque? Ok, tenemos ya los valores que me están dando acá, que primero que nada, me hablan de 200 litros y 3 minutos es un tiempo, ¿verdad que sí? Entonces, la solución sería, planteamos la fórmula de caudal y reemplazamos por los valores dados en el ejercicio. Ya los valores los tenemos acá establecidos, pero ¿cuál es la fórmula? Esta es la fórmula para que nosotros podamos calcular el caudal del agua, que es caudal va a ser igual a quién, al volumen dividido entre el tiempo. ¿Y cuál es el volumen acá? Pues el volumen viene dado en 200 litros. ¿Y en cuánto tiempo se llena? 3 minutos. Ah, pero son 3 minutos, pero ¿por qué dice acá 180 segundos? Porque un minuto equivale a 60 segundos y como estamos hablando de 3 minutos, entonces serían 3 por 6, 18. Serían 180 segundos, que es equivalente a hacer la simplificación acá, me quedaría 1/11 litros sobre segundo, que es igual a 1,11 decímetro cúbico sobre segundo. Recuerden que nosotros vamos a trabajar este tipo de unidades. ¿Por qué dirán, por qué estamos trabajando con decímetros? Porque vamos a trabajar en función a la unidad dependiendo del diámetro del tanque, del espesor que tengamos para efectos de comodidad. Observa la segunda pregunta, dice, analiza y resuelve. Las centrales hidroeléctricas utilizan las caídas de agua en una represa para poder transformar la energía potencial en mecánica y finalmente transformarla en energía eléctrica. Una de estas centrales hidroeléctricas es la de Mazar, ubicada en Paute, la cual tuvo un caudal promedio anual de 96 metros cúbicos sobre segundo. En el 2015 determina la rapidez del agua si la tubería circular tiene un diámetro promedio de 5 metros. Ok, ya acá me están diciendo que la respuesta correcta es la 4, es de 4,89 metros sobre segundo. Pero ¿cómo yo puedo determinar si es verdad que esto es cierto? Pues sencillo, porque para eso existe la fórmula que me ayuda a determinar el volumen. Esta es la fórmula para calcular el diámetro. Pero si yo hago un despeje, me sirve también para calcular el volumen. Entonces, yo lo que tengo es que sustituir los valores que me están dando acá. Acá yo tengo un caudal de 96, que va a ser este caudal que tengo acá. 4 lo multiplico por 96 y lo voy a dividir entre 5, que es el diámetro. Y eso lo multiplico por pi y le saco la raíz cuadrada, todo eso.
Eso me va a dar este valor que tengo acá. Bueno, vamos a hacer el último ejercicio. Ya cuando esto estamos culminando, me dice, por el extremo de un caño de sección circular de 2 centímetros de diámetro, sale agua a una velocidad de 0,5 metros. Determina el caudal. Primero, pasamos la velocidad a unas medidas más pequeñas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el diámetro por donde sale el agua es muy pequeño. Entonces, yo no voy a trabajar una medida tan pequeña con una unidad tan grande. Entonces la llevamos a una unidad más pequeña para facilitar la cuenta. Entonces la vamos a llevar a decímetro sobre segundo. Entonces me quedaría 0,5 metros sobre segundo es igual a 5 diámetros, perdón, decímetros sobre el segundo. Ahora calculamos la superficie transversal del caño. En primer lugar, calculamos el radio, como la mitad del diámetro, lo que nos da 1 centímetro. Observen, porque ya sabemos que por el extremo del caño una sección circular de 2 centímetros de diámetro, entonces la mitad de 2 vendría siendo 1. Ese sería el radio. Ahora nos quedaría la forma así. El caudal sería igual a ¿quién? A la superficie por el volumen, observen acá, por la velocidad que digo, y hacemos el producto y eso me va a dar 0,157 decímetros cúbicos sobre segundo. Decímetro porque hicimos la conversión, señores, recuerden. Y incluso acá también nosotros transformamos esto a decímetro. Bueno, señores, esto ha sido todo con respecto a este contenido. Nos vemos en la próxima clase y que pasen un lindo y feliz día.